Hola nuevamente, un saludo cordial. Les habla su servidor de la página de excelservicios.com y en este video vamos a desarrollar un ejercicio práctico de cómo desarrollar un cuadro de amortización usando el método francés. Para esto tenemos dos hojas, método francés, denominada nuestra primera hoja, y la segunda hoja es la hoja donde vamos a desarrollar el ejercicio práctico. Pero antes de desarrollar el ejercicio práctico, quiero dar un pequeño concepto de lo que es el método francés. Dice que la amortización por el sistema francés se caracteriza por pagos iguales. ¿Qué quiere decir? Que en la columna C se reflejan cada pago estimados en 15 periodos y todos los pagos son iguales. También nos dice que la amortización del capital son de forma creciente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros vayamos realizando un pago, las amortizaciones van a ser de forma crecientes, como la tenemos en la columna E. Cada amortización es de forma creciente. Y los intereses son de forma decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que al comienzo del periodo, o sea en el periodo 1, cuando usted realiza el pago, los intereses son muy fuertes. Como pueden ver, es 2025. Y mientras vayamos pagando en cada periodo, cada pago, el interés llega a ser mucho menor al final del periodo. Y la deuda pendiente, pues también al final del periodo, debe quedar en cero. Entonces comenzamos con el ejercicio práctico. Vayamos a la hoja ejercicio práctico y aquí en esta hoja tenemos nuestro ejercicio práctico. Vamos a dejarlo por defecto con la tasa del 5%, un periodo de 15 y el préstamo principal de 45.000 nuevos soles. Entonces en el periodo vamos a editar periodo 0 porque siempre se comienza desde el periodo 0 y nos ubicamos en la deuda pendiente. ¿Cuál viene a ser la deuda pendiente? Entonces insertamos un igual y la deuda vendría a ser el préstamo y seleccionamos el rango C6 y le damos un enter. Quiere decir que la deuda pendiente es de 45.000 nuevos soles para el periodo 0. ¿Y cuánto debe ser el pago que nosotros vamos a realizar en cada periodo si nos realizamos este préstamo? Entonces, para saber cuánto es el préstamo, venimos a rango C9 y vamos a insertar una función financiera. En Excel tenemos estas funciones. Para esto venimos a la pestaña Fórmulas, nos vamos al grupo Biblioteca de Funciones y ubicamos aquí el menú Financieras. Un clic y se nos va a desplegar todas las fórmulas financieras que trae Excel. Y ubicamos aquí la fórmula pago para determinar cuánto es el préstamo y cuánto es lo que yo debo pagar. Y de forma automática me abre el cuadro de diálogo con los argumentos de esta función. Tenemos 5 argumentos para la función pago y seleccionamos el primer argumento, que es tasa. ¿Cuál es la tasa? La tasa viene a ser del 5%. ¿Y qué vendría a ser los n periodos o el número de periodos? ¿Cuántos son? El número de periodos son 15. Y el valor actual viene a ser el préstamo en este momento, que viene a ser de 45.000 nuevos soles. El valor futuro lo vamos a dejar en blanco y el tipo también va a quedar en blanco. Lo que quiere decir que vamos a presionar el botón aceptar. De tal forma que ya nos ha calculado el pago que debemos realizar en cada periodo. Para que no nos muestre de forma negativa, vamos a insertar después del igual un signo menos y le damos un enter, de tal forma que nos quede de esta forma. Ahora, si ya sabemos cuánto es el pago y cuánto es la deuda pendiente, vamos a realizar el pago para el primer periodo. Así que editamos aquí periodo 1 y aquí en la celda C10 debemos insertar nuevamente la misma función, ya que nos dice que usando el método francés los pagos son constantes, o sea, son iguales, cada pago es igual. Entonces hacemos lo siguiente.
seleccionamos la celda C9 y desplazamos hacia abajo para que nos pase el mismo dato. Pero si se dieron cuenta que al momento yo de hacer el arrastrado de la fórmula o de la función hacia la celda C10, me ha puesto 0, que quiere decir, y si lo desplazo más hacia abajo, me va a desplazar mucho peor todavía, con errores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos decirle a Excel que tome los datos, o sea, cada celda de forma constante. Y para esto nos ubicamos en la celda C5 y presionamos la tecla F4 para que se mantenga de forma constante esta celda. De la misma forma la celda C6 y de la misma forma la celda C7. De esta forma debe quedar marcado entre dólares y vamos a presionar un Enter. Ahora, ¿pero qué pasa? Nosotros lo hemos hecho en el de abajo, debíamos haberlo hecho desde arriba, porque aquí es donde comienza. Entonces, nuevamente hacemos F4, F4 y F4. Un Enter. Y ahora, cuando nosotros desplazamos esto hacia abajo, nos va a trasladar los pagos de forma constante. Vamos a borrar esto. Listo. Y ahora comenzamos con la columna de rango de 10. Aquí vamos a insertar la función para los intereses. Y la función de los intereses la tenemos también en la misma forma en el grupo biblioteca de funciones y en las fórmulas financieras. Aquí vamos a ubicar la fórmula pago INT, que significa pago de intereses. Y de la misma forma aquí tenemos 5 argumentos. Y el primer argumento es la tasa. Seleccionamos la tasa. Después el periodo. Aquí ya varía. El periodo viene a ser el periodo por el cual estamos realizando el pago. En este caso el periodo viene a estar conformado por el periodo número 1. Y más abajo tenemos nuevamente el número de periodos, que viene a ser el NPER. Número de periodos viene a ser 15. Y el valor actual viene a ser los 45.000. El valor futuro lo dejamos en blanco y presionamos el botón aceptar. Y de esta forma aquí ya tenemos los intereses, y para que no se muestre en forma negativa le damos un menos, y también vamos a hacer que el pago de intereses sea de forma constante. ¿Qué quiere decir? Que tanto la tasa no va a variar, siempre va a ser 5% para los 15 periodos. La B10 sí va a variar porque en este caso es el periodo 1, y para el periodo 2 ya varía, así que no vamos a colocarle en constante. La C5 sí, el número de periodos también va a ser el mismo, F4, y la amortización o el préstamo en este caso va a ser el mismo por los 45.000 nuevos soles, y presionamos F4 y un Enter. Ahora venimos a rango E10 y de la misma forma aquí también vamos a insertar una función financiera. Financieras, ubicamos la función pago principal, o sea, pago principal de la deuda, y aquí vamos a seleccionar también el argumento de esta función. Como primer punto la tasa, que es el 5%, el periodo conformado por el periodo 1 y el número de periodos, que lo tenemos aquí, y aquí el valor actual, que viene a ser los 45.000. Valor futuro lo dejamos en blanco y presionamos el botón aceptar. Ahora, también hay que colocar el signo negativo al comienzo de esta función y asignarle para la C4 constante F4, para la C5 F4 y para la C6 F4. Y le damos un Enter. Entonces ya tenemos el pago, el interés y la amortización. Ahora nos falta determinar cuánto es la deuda pendiente para el periodo número 1. Entonces colocamos igual la deuda pendiente menos la amortización. ¿Qué quiere decir? Que yo en el periodo 1 ya he realizado un pago de 4.190 y esto me ha provocado intereses y una amortización de 2.165.12. Le doy un Enter. Entonces mi amortización menos la deuda pendiente, debo 42.824.88. Ahora, para no estar haciendo estas funciones de forma manual,
vamos a hacer lo siguiente para que se calcule de forma automática, igual como lo tenemos en la primera hoja denominada método francés. ¿Qué quiere decir? Que se va a realizar de esta forma. Si yo selecciono aquí 6 periodos, se nota que de forma automática me ha calculado el pago por los 6 periodos, los intereses, las amortizaciones y la deuda pendiente al final, que viene a ser 0. Si selecciono aquí 24 cuotas o 24 para 24 periodos, se nota que también me calcula los 24 periodos de forma automática con puras funciones. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Vamos a desarrollarlo. Venimos al ejercicio práctico y nos ubicamos en la celda B11. Y aquí vamos a insertar una función lógica, una función de una condicional en este caso, ¿sí? Y hacemos lo siguiente. Igual, si, y aquí tenemos la función lógica. ¿Qué quiere decir? La función si va a realizar lo siguiente. Si el código que tenemos en la B10, o sea en el rango B10, es igual a 32, el código de 32 es un espacio. ¿Qué quiere decir? Si la celda B10 tiene un espacio o está en blanco, ¿qué quiere decir? Si cumple esta condición, que lo deje en blanco. Así, aperturamos dos comillas. Pero si no está en blanco, entonces le colocamos nuevamente una función si que realice lo siguiente. Si la B10 es menor a la C5, la cual debe ser constante, la C5 debe ser constante. Si la B10 es menor que la C5, entonces si cumple esta condición, o sea, si la B10 y la C5 es menor, si cumple esta condición, que la B10 sume más 1, siempre y cuando que cumpla. Si no cumple, que lo deje en blanco. Cerramos los dos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Y como ven, ya me ha colocado aquí el 2 porque sí cumple. Está cumpliendo nuestra condición. Y ahora vamos a arrastrar desde la celda B11 hasta 60 periodos. 60 periodos hasta 69. ¿Por qué 69? Porque tenemos del 1 hasta el 9 filas más. Ahora, si ustedes han notado, ya de forma automática me ha puesto hasta 15 periodos, pero a partir del periodo 16 ya no tengo nada. Está en blanco. Ahora, ¿qué pasa si por decir yo le cambio aquí a 10? Me ha cambiado también el periodo. Pero lo vamos a dejar en 15 y continuamos con el ejercicio. Ahora, esto también vamos a hacerlo para las funciones que acabamos de insertar hace un momento. Nos ubicamos en la celda C10 y aquí tenemos la función pago. Ahora, insertamos pues aquí dentro de esta función la función condicional. Después del igual, editamos lo siguiente. Si, entonces, aquí vamos a hacer también de la misma forma que cumpla una condición. Si la B10 es menor o igual que la C5 siempre debe ser constante, coma, ¿qué quiere decir? Si la B10 es menor o igual que la C5, entonces si cumple esta condición, que ejecute la función pago, pero si no cumple la condición, que lo deje en blanco. Y cerramos el paréntesis. Ahora, para que esta función se recorra de forma automática hacia abajo, nos ubicamos en la esquina inferior del lado derecho de la celda. Se nos tiene que mostrar esta cruz y le hacemos doble clic con el mouse. Y como ven, de forma automática se ha realizado la fórmula hasta el final, sin necesidad de estar bajando hacia abajo. Listo.
Ahora venimos a intereses, de la misma forma. Después del igual, insertamos si. Y nuestra prueba lógica es la siguiente. Si la B10 es menor o igual que la C5 debe ser constante, así que presionamos F4, coma, entonces que realice la fórmula de pago de intereses, pero si no, que lo deje en blanco y un enter. Y listo. Ahora, para que se desplace hacia abajo, esquina inferior y doble clic. Y ya tenemos la fórmula de intereses. Y ahora vayamos a la amortización. Igual si el pago principal, si la B10 es menor o igual que la C5, la cual debe ser constante, F4, coma, si cumple, que se realice, pero si no cumple, que lo deje en blanco. Cerramos y un enter. Nos ubicamos aquí y doble clic. Y ahora vayamos a la deuda pendiente. Y aquí vamos a ejecutar lo mismo. Si se dieron cuenta, en las 4 columnas he repetido el igual si, usando lo mismo. Igual si la B10, usando la misma condición, es menor o igual que la C5, la cual debe ser constante, F4, si cumple, que realice la resta, pero si no cumple, que lo deje en blanco, y un enter. Nos ubicamos aquí y doble clic, y de esta forma al final del periodo tenemos el 0. Ahora, para comprobarlo, venimos al periodo, editamos 6 periodos, y de esta forma se realiza de forma automática. Editamos 5 de forma automática. Editamos 24 de forma automática. Ahora, lo que vamos a realizar nosotros es a darle formato condicional a esta tabla de amortizaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Primero vamos a asignarle un formato para el periodo 0 y el periodo 1. Así que nos ubicamos en la celda B9 y seleccionamos hasta rango F10. Venimos a inicio, le damos el formato que ustedes deseen. Yo le voy a asignar este formato y le voy a poner de color este verde. Listo. Ahora, para aplicar el formato condicional, nos ubicamos en el rango B11. Presionamos las teclas Control Shift derecha y Control Shift hacia abajo, tecla hacia abajo, y tenemos seleccionado así de esta forma. Ahora nos venimos a inicio y vamos a ir donde el grupo estilos, formato condicional, insertar una nueva regla, y aquí donde dice nueva regla vamos a insertar el siguiente tipo de regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Utilizamos esta regla y aquí abajo nos aparece dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces aplicamos la siguiente función. Hacemos un clic y decimos lo siguiente. Nos ubicamos en la celda B11 y de forma automática esta celda me la pone de forma constante, si se dieron cuenta. Pero yo no deseo de que esta celda sea de forma constante. Deseo que la columna sí sea constante, pero la fila no. Entonces, para que sea la columna constante y la fila no, le voy a quitar este dólar que tenemos después de la B. Y listo, nos quedaría así. ¿Y qué vamos a decir? Si la B11 es menor o igual que la C5, la cual sí debe ser constante, entonces que aplique el formato, pero si no, que no aplique nada. Entonces ya tenemos nuestra función y ahora vamos a aplicarle el formato. Venimos aquí donde dice vista previa formato, tratemos de asignarle el mismo formato para que sea parecido a lo que nosotros le hemos asignado al comienzo. A ver,
Listo. Aquí en bordes yo le he asignado este tipo de borde. En el relleno le asigné este tipo de relleno. Sí, me parece que sí es. Sí, es este tipo de relleno. Y le presiono aceptar. Y nuevamente presiono aceptar. Y listo. Y ya tengo mi formato condicional. ¿Y cómo sé que ya está? Voy a editar el periodo 6. Y vieron que de forma automática tanto los periodos como el formato condicional se están realizando de forma automática. Si asigno periodo 60, o sea que son 60 periodos, a ver, vamos a ir hasta el periodo 60 y tenemos aquí los 60 periodos. Entonces, concluimos este ejercicio práctico de cómo desarrollar un cuadro de amortizaciones aplicando fórmulas financieras y también asignándole formato condicional a nuestra tabla de amortizaciones. Esto ha sido todo en este video tutorial y muchas gracias por su atención.